Nadie en ese vecindario hablaba de otra cosa. Cuando Rodrigo Salcedo, uno de los hombres más ricos del estado, llegó a su casa antes de lo esperado aquel martes por la tarde, lo último que imaginó fue que lo que vería en su propio jardín le iba a cambiar la vida para siempre. Rodrigo era el tipo de hombre que lo tenía todo controlado. Sus negocios, su imagen, su familia, su reputación. Todo funcionaba como él lo ordenaba, porque en esa casa, las cosas se hacían a su manera o no se hacían. Su mansión era enorme, con jardines perfectos, alberca climatizada y una cocina que parecía de revista. Y en esa casa trabajaba desde hacía casi 4 años una mujer llamada Carmen. Una mujer sencilla, de manos callosas y sonrisa cansada, que llegaba todos los días a las 6 de la mañana y se iba cuando ya había oscurecido. Carmen limpiaba, cocinaba, planchaba, cuidaba a la hija de Rodrigo, y nunca se quejaba. Nunca. Porque Carmen sabía lo que era necesitar ese trabajo. Carmen vivía en un cuartito a 2 colonias de distancia, junto a su hijo Mateo, un muchacho de 12 años que era todo para ella. Mateo era listo, curioso, con esos ojos que parecen entender el mundo antes que nadie. Pero era pobre. Y en esa casa, eso era suficiente para que Rodrigo lo viera como alguien que no debía estar ahí. Ese martes, Rodrigo entró al jardín sin avisar. Y lo que vio lo dejó paralizado. Su hija Valentina, de 11 años, y Mateo, estaban sentados juntos en el pasto. Valentina lloraba. Mateo le sostenía la mano y le decía algo en voz baja. Algo que Rodrigo no alcanzó a escuchar, pero que hizo que la niña dejara de llorar de golpe. Rodrigo apretó la quijada. Sintió algo que no supo nombrar. Pero lo que hizo después estuvo muy mal. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Lo que Rodrigo hizo en ese momento fue lo que hacen los hombres que tienen poder y miedo al mismo tiempo. No preguntó. No habló con su hija. No le dio a nadie la oportunidad de explicar nada. Simplemente entró a la cocina, donde Carmen terminaba de preparar la cena, y con esa voz fría que usaba en las juntas de negocios cuando quería humillar a alguien, le dijo que Mateo no podía volver a pisar esa propiedad. Nunca más. Carmen se quedó quieta. La cuchara en la mano, el vapor del caldo subiéndole a la cara, y ese dolor tan conocido instalándose otra vez en el pecho. Ese dolor que solo sientes cuando alguien te trata como si tu hijo no valiera nada. ¿Puedo preguntar por qué, señor Salcedo?, dijo Carmen, con una calma que le costó todo. No tienes que preguntar nada. Aquí las reglas las pongo yo. Y eso fue todo. Sin explicación. Sin razón. Sin humanidad. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar, era por qué Mateo estaba ahí ese día. Carmen lo había llamado porque Valentina había llegado de la escuela destrozada. Llorando sin poder parar, sin querer hablar con nadie, encerrándose en su cuarto y negándose a comer. Y Mateo, que la conocía desde que Carmen empezó a trabajar ahí, que había crecido escuchando Carmen hablar de esa niña, había venido porque Carmen no sabía qué más hacer. Mateo había sido el único que logró calmarla. Pero Rodrigo no sabía eso. Y aunque lo hubiera sabido, en ese momento no le habría importado. Desde ese día, la vida de Carmen dentro de esa casa se volvió todavía más difícil. Rodrigo empezó a vigilarla de otra manera. A revisar su trabajo con lupa. A hacer comentarios delante del personal nuevo que contrataba, comentarios que servían para recordarle a Carmen cuál era su lugar. Y Carmen aguantaba. Porque tenía a Mateo. Porque tenía que pagar la renta. Porque a veces la vida no te deja otra opción más que resistir. Historias así merecen ser contadas para que más personas aprendan lo que pasa cuando el poder se confunde con el derecho de pisotear a los demás. Lo que nadie sabía en esa casa, ni el personal, ni los vecinos, ni siquiera la propia esposa de Rodrigo que llevaba meses viviendo en otro estado por razones que él nunca explicaba bien, era que Valentina no era una niña feliz.
Por fuera lo parecía. Tenía ropa cara, clases de natación, un cuarto decorado como de catálogo. Pero por dentro, Valentina Salcedo era una niña profundamente sola. Su papá trabajaba todo el tiempo. Cuando llegaba a casa estaba cansado o de mal humor. Nunca le preguntaba cómo le había ido en la escuela con genuino interés. Nunca se sentaba a ver una película con ella. Nunca la abrazaba sin que hubiera una razón especial, como una foto familiar o una reunión donde había que aparentar. Y su mamá, Elena, llamaba cada tercer día, pero esas llamadas siempre terminaban igual, con Valentina diciendo estoy bien cuando no estaba bien, porque había aprendido muy chica que nadie en esa casa quería escuchar la verdad. Carmen lo sabía. Lo había visto desde el primer mes. Valentina la seguía por la cocina mientras trabajaba, le hacía preguntas sobre todo, sobre los ingredientes, sobre los países, sobre por qué el cielo cambia de color. Era la curiosidad de una niña hambrienta de atención. Y Carmen, que tenía el corazón grande aunque la vida la hubiera tratado duro, siempre le respondía. Siempre. Fue así como Valentina empezó a pedirle a Carmen que le contara cosas de Mateo. Y fue así como un día, cuando Rodrigo estaba de viaje, Carmen lo llevó por primera vez. Solo para que jugaran un rato en el jardín. Solo para que Valentina tuviera compañía. Lo que nadie esperaba era que esos dos niños se iban a hacer amigos de verdad. Del tipo de amistad que no necesita explicación. Del tipo que te cambia. Y ese era el secreto que Rodrigo había interrumpido aquel martes sin entender nada de lo que estaba viendo. Pero había otro secreto. Uno más grande. Uno que Valentina llevaba cargando sola desde hacía semanas y que ese día, entre lágrimas, le había contado a Mateo. Un secreto que, cuando saliera a la luz, lo iba a cambiar todo. Las semanas que siguieron fueron de una tensión silenciosa que se sentía en cada rincón de esa casa. Carmen llegaba puntual, hacía su trabajo, no levantaba la vista más de lo necesario, y se iba. Mateo ya no aparecía por ahí. Pero eso no significaba que los dos niños habían dejado de hablar. Valentina era lista. Más lista de lo que su papá creía. Y cuando quiere algo con suficiente fuerza, una niña de 11 años puede ser increíblemente ingeniosa. Empezó a escribirle notas a Mateo. Notas que le daba a Carmen dobladas dentro de la bolsa del delantal, sin decir nada, solo mirándola con esos ojos que pedían por favor sin usar palabras. Y Carmen las llevaba. Porque no era capaz de negarle eso a esa niña. Porque entendía perfectamente lo que era necesitar a alguien cuando el mundo de tu casa se siente vacío. Mateo respondía. Le escribía cosas sencillas, de su escuela, de un libro que había leído, de una vez que vio un perro hacer algo gracioso en la calle. Cosas pequeñas que para Valentina eran enormes, porque nadie más en su vida le escribía nada solo para hacerla reír. Pero Rodrigo estaba empezando a sospechar algo. No sabía qué exactamente, pero llevaba días observando a Carmen con una atención diferente. La veía llegar, la veía moverse por la casa, y había algo en su instinto de hombre acostumbrado a controlar todo que le decía que algo se le estaba escapando. Entonces tomó una decisión que decía mucho de quién era él en realidad. Instaló cámaras nuevas. No en las entradas, no en los espacios comunes donde ya había seguridad. Las instaló en la cocina. En el pasillo que llevaba al cuarto de Valentina. En el jardín trasero. Las instaló sin decirle nada a nadie. Sin avisar a Carmen. Sin mencionárselo a su hija. Y se sentó a esperar. Lo que no calculó fue que la verdad que esas cámaras iban a capturar no era la que él andaba buscando. Era algo mucho más grande. Algo que venía de adentro de su propia casa. Algo que él mismo había estado ignorando durante meses porque era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar lo que estaba pasando. La tensión en esa casa estaba llegando a un punto donde algo tenía que romperse. Y cuando las cosas se rompen en una casa como esa, el ruido se escucha muy lejos.
Fue un miércoles por la noche cuando Rodrigo se sentó frente a su computadora a revisar las grabaciones de las cámaras nuevas. Tenía un vaso de whisky a la derecha, la corbata aflojada, y esa expresión de hombre que está seguro de que va a encontrar exactamente lo que busca. Estaba listo para descubrir a Carmen haciendo algo malo. Estaba listo para tener una razón. Una razón limpia y simple para correrla y quedarse tranquilo. Pasó las primeras horas de grabación rápido. Carmen limpiando. Carmen cocinando. Carmen acomodando cosas con ese cuidado que tienen las personas que tratan los objetos ajenos mejor que los propios. Nada. Entonces llegó a una grabación del día anterior, martes, 4 de la tarde. Y ahí se detuvo. En la pantalla apareció Valentina. Estaba sentada en el piso del pasillo, afuera de su cuarto, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza agachada. Carmen pasó por ahí, la vio, y sin decir una palabra se sentó en el piso a su lado. Las dos quietas un momento. Luego Valentina empezó a hablar. Rodrigo subió el volumen. Lo que escuchó le heló la sangre. Valentina le estaba contando a Carmen que en su escuela había un grupo de niñas que llevaba meses haciéndole la vida imposible. Que le escondían las cosas. Que le mandaban mensajes feos. Que un día le dijeron que era tan aburrida y tan fría como su papá, y que por eso su mamá se había ido. Valentina lo dijo sin drama, con esa calma devastadora que tienen los niños cuando ya llevan mucho tiempo cargando algo solos. Carmen la abrazó. Y Valentina lloró. Lloró de verdad, de esas veces que el cuerpo tiembla entero. Pero eso no fue lo que dejó a Rodrigo sin reacción. Lo que lo paralizó fue lo que vino después. Carmen, con la voz tranquila, le preguntó a Valentina si su papá sabía lo que estaba pasando. Y Valentina respondió algo que Rodrigo nunca va a poder olvidar. Mi papá no tiene tiempo para ese tipo de cosas, Carmen. Además, creo que en el fondo él piensa lo mismo que esas niñas. Rodrigo cerró la computadora despacio. El vaso de whisky se quedó sin tocar. Y por primera vez en mucho tiempo, ese hombre que controlaba todo no supo qué hacer con sus manos. Al día siguiente Rodrigo no fue a la oficina. Algo que en 4 años de matrimonio, de negocios, de una vida construida sobre la productividad y la apariencia, casi nunca había pasado. Se quedó en casa. Y eso lo notaron todos, Carmen, el jardinero, hasta el perro que dormía en la entrada. Carmen llegó a las 6 como siempre. Saludó en voz baja, dejó su bolsa en el cuartito del servicio y empezó su rutina. Pero desde el primer momento sintió algo diferente en el aire. Rodrigo estaba sentado en la sala, sin teléfono, sin computadora, sin nada. Solo sentado. Y eso en él era tan extraño que Carmen pensó por un segundo que algo muy grave había pasado. A las 9 de la mañana, Valentina bajó a desayunar. Rodrigo la miró de una manera distinta. Valentina lo notó y se puso en guardia de inmediato, como hacen los niños que han aprendido a leer el humor de sus padres para protegerse. Buenos días, dijo Valentina, sin acercarse demasiado. Siéntate, por favor, dijo Rodrigo. Carmen, que estaba en la cocina, podía escuchar todo. Se quedó quieta sin querer hacer ruido, sin querer interrumpir, pero sin poder irse tampoco. Rodrigo intentó hablar. Abrió la boca 2 veces y las 2 veces se cerró. Valentina lo miraba con esa expresión que mezcla confusión con desconfianza. Entonces Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. Carraspeó, miró a su hija a los ojos y le preguntó cómo estaba en la escuela. No como pregunta de rutina. No como el cómo te fue, que se dice mientras uno revisa el teléfono. Lo preguntó de verdad. Con la voz de alguien que acaba de entender que lleva demasiado tiempo sin preguntar. Valentina no respondió de inmediato. Lo estudió. Y entonces dijo, con una frialdad que dolía porque era completamente aprendida. Bien. Rodrigo apretó la mandíbula. Sabía que no era verdad. Ahora lo sabía.
Fue en ese momento cuando Carmen entró con el desayuno. Y Rodrigo la miró. No con la mirada de siempre, no con esa distancia de jefe a empleada. La miró como mira a alguien que acaba de entender que la persona que tiene enfrente sabe cosas importantes que él ignoró por mucho tiempo. Carmen, dijo, y la voz le salió diferente, necesito hablar con usted. Carmen dejó los platos sobre la mesa despacio. Valentina los miró a los dos sin entender qué estaba pasando. Y en ese comedor enorme, con el sol entrando por los ventanales y el silencio pesando sobre los tres, algo estaba a punto de romperse para siempre. Carmen se quedó de pie junto a la mesa. Rodrigo le señaló la silla de enfrente con un gesto que no era una orden, era casi una súplica. Y eso solo ya era suficiente para que Carmen supiera que algo fundamental había cambiado en ese hombre desde la noche anterior. Valentina los miraba a los dos sin moverse. Rodrigo respiró hondo y habló. Le dijo a Carmen que había visto la grabación. Que había escuchado todo. Que sabía lo que estaba pasando con Valentina en la escuela, y que sabía, también, lo que su hija pensaba de él. Carmen no dijo nada. Esperó. Rodrigo continuó. Y mientras hablaba, algo en su voz se iba quebrando poco a poco, como se quiebra el hielo cuando la temperatura cambia y ya no puede sostenerse más. Le dijo que había puesto esas cámaras buscando algo malo. Buscando una razón para deshacerse de ella. Y que en cambio había encontrado algo que no esperaba encontrar. Había visto a una mujer que él había tratado mal, que él había humillado con su silencio y con sus reglas, sentarse en el piso de un pasillo a abrazar a su hija cuando él nunca lo había hecho. Valentina escuchaba con los ojos muy abiertos. Usted ha cuidado a mi hija mejor que yo, dijo Rodrigo. Y la frase le costó. Se notaba que le costó muchísimo. Carmen entonces sí habló. Lo hizo con calma, sin rabia, sin aprovechar el momento para desahogarse, aunque tenía razones de sobra para hacerlo. Le dijo que Valentina era una niña extraordinaria. Que era valiente, y curiosa, y buena. Que lo único que necesitaba era que su papá la viera. No la versión perfecta que él quería mostrar al mundo. A ella. A la niña real que vivía en esa casa sintiéndose invisible. Valentina se levantó despacio de su silla. Caminó hacia Carmen y la abrazó fuerte. Carmen le devolvió el abrazo sin dudar. Y Rodrigo, ese hombre que controlaba empresas, que nunca perdía la compostura en una reunión, que había aprendido desde chico que mostrar emociones era una debilidad. Se llevó la mano a la boca y miró a su hija siendo abrazada por la mujer a quien él había intentado hacer sentir pequeña. La verdad había salido. No de manera dramática. No con gritos ni acusaciones. Había salido como salen las verdades más importantes, despacio, con dolor y sin que nadie pudiera detenerla. Pero todavía faltaba una parte de la historia. Porque Rodrigo aún no sabía todo lo que Carmen y Mateo habían hecho por Valentina. Y cuando lo supiera, lo que quedaba de su orgullo iba a terminar de derrumbarse. Carmen respiró profundo y tomó una decisión. Si ese hombre estaba siendo honesto, si de verdad estaba dispuesto a escuchar, entonces ella también iba a ser honesta. Completamente. Aunque le temblaran las manos mientras hablaba. Le contó todo. Le contó que Mateo había venido a la casa ese día no por capricho, no porque Carmen no respetara las reglas, sino porque Valentina había llegado de la escuela en un estado que la asustó. Que había sido Mateo, con 12 años y sin ninguna obligación, quien se había sentado con ella en el pasto y le había dicho las palabras exactas que necesitaba escuchar. Le contó de las notas. Las que Valentina le mandaba dobladas en el delantal y las que Mateo respondía. Le contó que su hijo había usado su propio dinero, el poco que juntaba ayudando a un vecino los fines de semana, para comprarle a Valentina un cuaderno pequeño con una frase en la portada que decía que las personas valientes también tienen miedo, pero siguen adelante. Rodrigo escuchaba sin moverse. Carmen no había terminado. Le dijo que Mateo,
ese niño al que él había prohibido entrar a su propiedad sin conocerlo, sin darle una sola oportunidad. Había hecho más por la salud emocional de Valentina que cualquier cosa material que Rodrigo hubiera puesto en esa casa. Y que ella, Carmen, lo había permitido porque cuando ves a una niña sufriendo sola y tienes la manera de ayudarla, no puedes quedarte cruzada de brazos. Aunque eso signifique arriesgar el único trabajo que tienes. Me pudo haber corrido en cualquier momento, dijo Carmen mirándolo directo a los ojos. Y yo lo sabía. Pero Valentina necesitaba más a alguien que la escuchara que yo necesitaba conservar este trabajo. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Rodrigo se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando el jardín. Ese jardín perfecto que él había mandado diseñar para impresionar a las visitas y en el que nunca había jugado con su hija ni una sola vez. Entonces sucedió algo que nadie en esa casa esperaba. Rodrigo se volteó y tenía los ojos rojos. No lloraba, pero estaba en ese borde donde el orgullo y el dolor pelean su última batalla. Y el orgullo estaba perdiendo. ¿Dónde está Mateo ahora?, preguntó. Carmen parpadeó sorprendida. En la escuela, señor. Sale a la 1. Rodrigo asintió despacio. Y dijo algo que Carmen no olvidaría mientras viviera. Quiero conocerlo. Si usted me lo permite. El villano no había caído con un escándalo. No había habido gritos ni confrontación pública. Había caído de la única manera que duele de verdad y que al mismo tiempo te salva. Había caído hacia adentro, frente a la verdad, sin nadie empujándolo. Solo. Y eso, a veces, es la caída más devastadora de todas. A la 1 de la tarde, Carmen fue a recoger a Mateo a la escuela. Algo que nunca hacía entre semana porque el horario no se lo permitía. Pero ese día Rodrigo le había dicho que se tomara el tiempo que necesitara. Y esa frase sola, viniendo de él, ya decía cuánto habían cambiado las cosas en pocas horas. Mateo salió entre el montón de niños con su mochila al hombro y esa cara de siempre, tranquila, observadora. Cuando vio a su mamá esperándolo en la entrada a esa hora, supo inmediatamente que algo había pasado. Carmen le explicó en el camino, despacio, sin dramatizar. Mateo escuchó sin interrumpir, como escuchan los niños que han aprendido que el mundo es complicado y que las situaciones hay que entenderlas antes de reaccionar. ¿Y tú quieres que vaya?, le preguntó Mateo. Carmen lo miró. Yo quiero lo que tú quieras, hijo. Mateo pensó un momento. Luego asintió. Cuando entraron a la casa, Rodrigo estaba en la sala. Se había puesto una camisa diferente, más sencilla. Sin corbata. Como si inconscientemente hubiera querido quitarse algo de encima antes de ese momento. Valentina estaba sentada a su lado, y eso solo ya era una imagen que Carmen nunca había visto en 4 años de trabajar ahí. Los dos juntos, en el mismo sillón, sin que hubiera una razón de protocolo familiar para estarlo. Rodrigo se levantó cuando vio entrar a Mateo. Y ahí estaban los dos, el hombre poderoso y el niño de 12 años con la mochila del colegio, mirándose por primera vez de frente. Rodrigo extendió la mano. Me llamo Rodrigo, dijo. Sin apellido. Sin título. Solo el nombre. Mateo le estrechó la mano con una firmeza tranquila que sorprendió a todos. Mateo. Rodrigo asintió y luego hizo algo que nadie esperaba. Se agachó levemente, no para hablar con Mateo de arriba hacia abajo, sino para quedar a su altura. Y le dijo que le debía una disculpa. Que lo había juzgado sin conocerlo. Que lo había tratado como si su presencia fuera un problema cuando en realidad había sido una solución. Y que eso estuvo mal. Mateo lo escuchó. Luego miró a Valentina, que lo observaba desde el sillón con una sonrisa pequeña pero real, de esas que no se fabrican. No hay problema, dijo Mateo. Y lo decía en serio. Esa tarde los 4 comieron juntos en esa mesa enorme que siempre había parecido demasiado grande para tan poca gente. Carmen había cocinado arroz con pollo,
Algo sencillo, nada de la cocina sofisticada que Rodrigo acostumbraba pedir. Y Rodrigo comió sin quejarse, sin comentar, con esa hambre tranquila de alguien que por primera vez en mucho tiempo está exactamente donde debe estar. Valentina le contó a su papá de las notas. Le mostró el cuaderno pequeño que Mateo le había regalado. Rodrigo lo tomó con cuidado, leyó la frase de la portada y lo devolvió sin decir nada. Pero se limpió los ojos con el dorso de la mano pensando que nadie lo veía. Carmen sí lo vio. Y no dijo nada. Porque hay momentos que no necesitan palabras. Momentos en que lo único importante es que la gente correcta esté en el mismo cuarto, respirando el mismo aire, comenzando algo nuevo desde la honestidad. Esa noche, cuando Carmen y Mateo se fueron a su casa en la colonia de siempre, al cuartito de siempre, Mateo le preguntó a su mamá si creía que las personas podían cambiar de verdad. Carmen lo pensó un momento mientras abría la puerta. Creo que algunas sí, dijo. Cuando algo les duele lo suficiente como para obligarlos a verse por dentro. Mateo asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y entró a casa. Pasaron los meses. Y las cosas en esa casa cambiaron de una manera que nadie del vecindario podía explicarse del todo, aunque todos lo notaran. Rodrigo empezó a llegar más temprano. No todos los días, porque los negocios son los negocios y él seguía siendo quien era en muchos sentidos. Pero llegaba. Y cuando llegaba, buscaba a Valentina. Le preguntaba cosas. La escuchaba. Torpemente al principio, como aprenden los adultos que llevan demasiado tiempo sin practicar el arte de estar presentes. Pero lo intentaba. Y Valentina, que era una niña con el corazón todavía abierto a pesar de todo, le fue dando espacio poco a poco. Llamó a Elena, su esposa. Tuvieron conversaciones largas y difíciles que debieron haber tenido años atrás. No todo se resolvió de golpe, porque la vida real no funciona así. Pero algo se movió. Algo importante. Carmen siguió trabajando en esa casa. Pero ya no de la misma manera. Rodrigo le subió el sueldo sin que ella lo pidiera. Le dio días libres reales. Y dejó de tratarla como si fuera parte del inventario de la mansión para empezar a tratarla como lo que siempre había sido. Una persona. Mateo fue invitado a la casa cuando quiso. Rodrigo habló con él varias veces, le preguntó por sus estudios, por lo que le gustaba. Y cuando se enteró de que Mateo quería ser médico pero que Carmen no sabía cómo iba a poder pagarlo, Rodrigo hizo algo en silencio, sin anunciarlo, sin usarlo para quedar bien con nadie. Habló con una fundación que él mismo financiaba y gestionó una beca para cuando Mateo llegara a la universidad. Carmen se enteró meses después, por un papel que llegó a su casa. Lloró sola en su cocina durante 10 minutos. Luego se limpió la cara y siguió haciendo la cena. Valentina mejoró en la escuela. No de un día para otro, sino de esa manera lenta y real en que mejoran las cosas cuando la raíz del problema empieza a sanar. Las niñas que la habían hecho sufrir siguieron en su clase, pero Valentina ya no llegaba sola a enfrentarlas. Llegaba diferente. Con algo adentro que antes no tenía. Y todo eso había empezado porque una mujer sencilla, con manos callosas y sueldo mínimo, había decidido que el bienestar de una niña valía más que su propio miedo. Porque un niño de 12 años había usado su poco dinero para comprarle esperanza a alguien que la necesitaba. Porque dos niños de mundos completamente distintos habían decidido, sin que nadie se los pidiera, tratarse como iguales. Historias así pasan todos los días. En casas grandes y casas pequeñas. En familias ricas y familias que cuentan cada peso. Y casi siempre el personaje que termina enseñándole algo fundamental a los que tienen más no es el que tiene poder ni dinero ni títulos. Es el que tiene algo que no se compra ni se hereda. Es el que tiene carácter. Dignidad. Y la valentía de hacer lo correcto aunque nadie lo esté mirando. Porque al final, la vida no te recuerda por lo que acumulaste. Te recuerda por cómo trataste a las personas que no podían darte nada a cambio.
Y esa, aunque muchos todavía no lo entiendan, es la única riqueza que de verdad importa.